poco, bueno, estamos empezando a grabar. La idea, Fabiana, que habíamos hablado era respetar el flyer, porque como quedó, si querías, que la idea es que empieces vos a hablar, si estás preparada, y después seríamos con Marcela, después seguiría Pedro, por último cerraría Sol Delgado, y después al final haríamos una pequeña espacio para charlas. Y bueno, y ahora Sebastián Abad, que es el director del Departamento de Humanidades, va a hacer una pequeña presentación formal, dar la bienvenida a todos y todas. ¿Te parece bien? Perfecto. Yo les quería pedir si puedo cambiar de lugar, aunque sea para el segundo, así termino de ajustar lo mío, Sí, sí. porque tengo miedo de quedarme con todo trancado en mitad de camino. Ya me pasó en una clase la semana pasada y si eso no es problema para el resto de los panelistas, sé que vengo a cambiar las cosas. No, no, tranquila. ¿Querés que, para estar más tranquila, que arranque Marcela y después vas vos? Así no te haces eso tranquilo. Marce, ¿te parece bien? Todo bien, por supuesto, no hay problema. Muchísimas gracias. Yo abuso porque sé que puedo contar con ella. Bueno, entonces, gracias Marcela. Sebastián, por favor, arranque. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar. Gracias a los asistentes a este panel. Gracias a los y las panelistas. Voy a decir 2 o 3 cuestiones y después lo dejo en manos de la organización, la gestión de este encuentro, de esta jornada. Mi nombre es Sebastián Abad, soy el director del Departamento de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros tenemos un sistema departamental, tenemos áreas. Y en nuestro departamento tenemos las áreas tradicionales de las humanidades, letras, filosofía e historia, pero también un área muy relevante que es la de geografía y política, a partir de la cual surge la carrera de relaciones internacionales. En esa carrera tienen un lugar preponderante y en ese área Federico Quilice, que acá está presente, organizador, y Sebastián Juncal. Como resultado de los primeros 2 años del transcurso de la carrera y el desarrollo del área, hubo una propuesta muy innovadora en un tema que viene trabajando Federico, que es justamente la diplomacia subnacional, que es una instancia diplomática que no necesariamente tiene que ver con decisiones últimas de los estados nacionales, pero sí con actividades de desarrollo, vinculación e intercambio de instancias subnacionales como municipios, regiones, provincias, etc. Ayer tuvimos la apertura con 2 destacados referentes políticos de nivel nacional. Hoy tenemos un panel también muy interesante con referentes de distintas instancias. Me voy a encargar de nombrarlos para que todos sepan quiénes son. Fabiana Goyeneche, que es la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Gracias por cruzar el charco, aunque más no sea virtualmente, Fabiana. Marcela Petrantonio, secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Tandil. Juan Pedro Bataglino, director de Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad de Córdoba, y María Soledad Delgado, coordinadora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de Santiago del Estero. Para nosotros, esta línea de trabajo, la diplomacia subnacional, es profundamente relevante, entre otras razones por su vacancia en sentido académico y por su impacto en el sentido en que la universidad puede vincularse con actores políticos y sociales en pos de potenciar el desarrollo local. Es una semillita de una universidad muy joven y muy nueva, pero con plena energía. 2 últimas cosas. Redoblo el agradecimiento, Marcela, Sol, Fabiana, Juan Pedro, muchísimas gracias por estar acá. Federico y Sebastián por organizar, Francisco por coordinar, y les deseo la mejor de las jornadas. Muy, muy amables, adelante con todo. Bueno, muchas gracias a vos, Sebastián. Desde ya, muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, a la carrera de la Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Federico, también a vos por el lugar. Y bueno, muy contento acá de estar dando la bienvenida a colegas, amigos, amigas, llevando también un poco la voz de los territorios, de las ciudades, de los gobiernos subnacionales hacia muchas veces la agenda mundial, pero hoy en particular hacia la agenda académica, que también se va haciendo de a poco su lugar de importancia en esas arenas. Así que sin mucho más, post de cómo quedó la coordinación de la palabra, le doy el lugar a Marcela Petrantonio,
como bien dijeron, ella es la encargada de llevar a Tandil un poco al mundo y también el mundo a Tandil. Hago una aclaración antes para quienes estén escuchando y participando en la ponencia. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden ir enviando por el chat, las voy a ir recogiendo y en el final pasamos a esa instancia. También pueden hacerme llegar, saber que quieren hablar o que pueden levantar la mano y tomo nota de eso y de vuelta en el final hacemos toda la instancia de preguntas y respuestas para que la etapa de las exposiciones sea más fluida. Bueno, sin más, Marcela, la sala es tuya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Cualquier problema que haya desde la virtualidad me avisan. Primero, muchas gracias a Sebastián Juncal, a Sebastián Abad, en particular a Federico Quilich y a vos, Fran, por la invitación de poner en diálogo y en generar esta conversación que tiene que ver con la diplomacia local. Y con este tipo de, yo les diría, de política pública que en los últimos 30 años ha ido consolidándose en los territorios. Y me permito decir esto porque antes de entrar a compartir lo de Tandil, yo también vengo de una universidad, soy profe, y cuando uno hoy, 30 años después, empieza a dialogar con muchos de los que están acá en la sala, que son estudiantes, que encuentran en las relaciones internacionales una vocación y un propósito. Bueno, lo que por lo menos yo quiero dejarles como pistas es hasta dónde podemos construir una diplomacia local como una herramienta de política pública que nos permita que la ciudadanía viva mejor, ¿no? Aquellos que estamos en la política pública y definimos política pública, lo hacemos con un propósito real de mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde la internacionalización de un territorio nos puede permitir acompañar ese propósito? Cuando allá por mediados de los 90, en Argentina, éramos 10, 12 ciudades las que teníamos oficinas de vinculación internacional, la verdad que para muchos de nosotros, muy, muy jóvenes y muy generando, acuérdense que estábamos en un periodo, y ustedes lo han estudiado seguramente en varias de sus materias, en un periodo de modelos neoliberales en la región, y bueno, y no fue casualidad que en esa década algunos municipios, los más innovadores, encontraban en la definición de la política pública también la importancia de empezar a construir yo les diría un trabajo en red que permitiera posicionarse y alzar la voz de las necesidades de los habitantes del territorio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es Mercociudades, es una red que surge como una resistencia al modelo neoliberal, que está cumpliendo 30 años este año y que tengo la bendición, por decirlo de alguna manera, de la Pachamama, que estoy casi desde la fundación de esa red hasta la actualidad. Entonces digo, fíjense lo importante de la definición de una diplomacia local que incluso puede generar estas acciones que tienen que ver con resistencias a modelos que no contienen a la ciudadanía como nosotros pretendemos o muchos de nosotros pensamos. Ahora, de ahí en adelante, y ahora sí vamos a ir, Fran, al PowerPoint, pero me parecía interesante hacer esta introducción que nos permitiera decir, cuando hablamos de diplomacia local, de qué tipo de ciudades, de qué tipo de territorios, ¿no? Me gusta más la palabra territorio, porque el territorio incorpora el concepto urbano-rural, y la verdad es que en los primeros años de la diplomacia local eran muchas las ciudades de más de 500.000 habitantes las que empezaron a trabajar el tema de la diplomacia local. Y ya fue más entrado el siglo XXI, donde empiezan las ciudades pequeñas o las ciudades intermedias, y por eso el caso de Tandil, que es el que traje ahora para compartirles,
pero que en realidad es un caso que podríamos traspolarlo a otras ciudades pequeñas o intermedias. Con Fabiana siempre hacemos una dupla muy interesante porque Fabi se coloca y alza la voz de una ciudad capital y desde la dimensión de lo que significa una ciudad capital, y al lado aparezco yo hablando de la ciudad pequeña e intermedia, que como una ciudad de 1,5 millones de habitantes o como una ciudad de 10 millones de habitantes, como puede ser San Pablo, también una ciudad de 150.000, como estamos leyendo, o 145.000, como tiene Tandil, puede armar una agenda internacional. Generalmente uno empieza contando el territorio, todos creo que sabemos que Tandil es una ciudad muy diversificada, Federico decía, en plena pampa húmeda, en una región muy central para el sector agropecuario, pero que también ha sabido desarrollar su historia, sus 200 años de historia, no solo a partir del sector agropecuario, que fue su origen, sino otros sectores, y con una migración muy fuerte, española, italiana, dinamarquesa. Ahora, no tuvo su oficina o su área no puso en la mesa su política pública internacional o su diplomacia local hasta el 2004. Es decir, cuando en Argentina, desde mediados de los 90 hasta el siglo XXI, teníamos 15, 18 ciudades, que generalmente eran las ciudades capitales de provincia, o aquellas que tenían más de 500.000 habitantes, como puede ser, por ejemplo, General Porredón, conocida como Mar del Plata. Bueno, aparecen las ciudades intermedias a principios del siglo XXI. Acá está en sala Mariana Calvento, que la tiene muy estudiada Tandil. Gracias, Mariana, por sumarte a estos desafíos. Estás en todos lados. Ella es una gran socia para nosotros como desde la universidad pública local. Y acá se crea esta oficina con un propósito de empezar a trabajar y a colocar a Tandil en el escenario internacional. Esto es una línea histórica rápida que después entiendo que el equipo de UNIPE la va a compartir a los participantes, pero como para que vayamos viendo cómo en 20 años va profundizando ese posicionamiento, entrando a redes de ciudades como una estrategia muy fuerte. Es más, yo a los que estamos ahora acá en la sala, les diría que la primera estrategia que deberíamos tener frente a un gobierno local de una ciudad pequeña e intermedia es ingresar a una red de gobiernos locales, porque las redes tienen esta posibilidad del aprender, ¿no? Todos aprendemos todo el tiempo, pero las redes son un soporte de aprendizaje permanente, enorme. Entonces, para nosotros fue Mercociudades, a través de Mercociudades a la Red Mundial de Ciudades como fue CGLU, y después empezamos a ingresar a redes temáticas, pero ya con el correr yo les diría, de los años y fortalecidos. Adelante, Fran. ¿Seguís pasando las pantallas? ¿Podés? Ahí está. Digo, acá, como cualquier, adelante, como cualquier estrategia de internacionalización, nos planteamos una visión, una misión, objetivos, teniendo una metodología también de cómo planificar esa política pública que, un poco ordena lo que les decía al principio. Sí, claramente el objetivo y el accionar, lo vamos a ver en la próxima pantalla, para no demorarnos. Adelante, Fran. Tiene que ver con un concepto que viene de la sociología política y para que nosotros es muy central en todas las políticas públicas, y el proceso de internacionalización de Tandil no es ajeno, que es esto de la gestión asociada como vehículo, digamos, también de este proceso internacional. Entonces, nos asociamos con los otros niveles del Estado, nos asociamos con el sector privado,
nos asociamos con las organizaciones no gubernamentales, con la academia, con los sindicatos, es decir, según los temas que nos ocupan, bueno, desarrollamos un proceso de internacionalización y de participación. No solo es el Estado, sino es el Estado con la ciudadanía, una ciudadanía organizada en esa institucionalidad, ¿no? Ahí, como ven, por un poco el ODS 17, que como último objetivo de desarrollo sostenible plantea esto de las alianzas para lograr los objetivos, y nosotros tenemos como una localización de ese ODS en esto de generar alianzas y participación ciudadana para cualquier tipo de proceso de internacionalización que encaramos. Adelante. Y acá ejemplos, ¿no? Digo, todos estos sellos que ven tienen que ver con espacios de gestión asociada que abordan distintas temáticas por las cuales o con los cuales nos asociamos en el hacia afuera o en ese proceso de internacionalización. Adelante, Fran. Para resumirles, digo, si uno tuviera que compartirles rápidamente en estos minutos, hablamos de 3 grandes líneas de trabajo. Uno es los vínculos ciudad-ciudad, claramente lo que ustedes han estudiado como cooperación bilateral, territorio-territorio, es una estrategia. Tenemos ejemplos. Hoy uno de los países que coloca más recursos en cooperación descentralizada en Argentina es Francia. Tandil está terminando un proyecto y está iniciando otro con la ciudad de Thiers, con la región de Clermont-Ferrand. Eso nos ha permitido avanzar en varios temas que hacen el desarrollo del territorio. Bueno, concretamente con misiones, con recursos para comprar maquinarias, para proyectos, en fin. También hemos recibido cooperación técnica, sobre todo de la cooperación japonesa, de la JICA. Adelante, Fran. Y programas que ahora, bueno, acá tenemos algunos de los ejemplos de esos acuerdos bilaterales. Podría explicarles cada uno, no es el objetivo. Me parece que lo que quiero es dejarle pistas de cómo una ciudad pequeña, intermedia como Tandil puede tener una estrategia a partir de sus proyectos de desarrollo territorial. Con Francia en este momento estamos trabajando alrededor del mundo del cuchillo. El cuchillo es un producto identitario para Tandil. Hay una red mundial de ciudades capitales de la cuchillería, son 28 ciudades. Bueno, y Francia lidera ese proceso de esta red mundial. Si hay algo que hoy tenemos en el mundo de muchas saturaciones de redes de ciudades, ¿no? Que no nos pasaba en los 90, sí ahora. Por lo tanto, otra pista que yo les quiero dejar es que sean cuidadosos, no se metan en todas las redes que aparecen o en todas las invitaciones, sino que también es una decisión política y una definición del territorio en qué red y para qué y por qué. Adelante, Fran. Bueno. El mensaje de este slide tiene que ver sobre todo con la tercera cuestión, ¿no? Que es la promoción de los negocios internacionales. En una ciudad pequeña, intermedia, a diferencia de las ciudades más grandes que tienen su proceso, digamos, de negocios internacionales trabajados en otras áreas del gobierno, en las ciudades pequeñas el proceso de internacionalización subyace todos los campos. Entonces, hablamos de una integración regional, participamos en redes, políticas globales, temáticas, generamos cooperaciones descentralizadas con agencias de desarrollo o con agencias de cooperación o con acuerdos bilaterales con ciudades, y también tratamos de acompañar a las pequeñas y medianas empresas de los territorios en la búsqueda de mercados externos o en la búsqueda de socios, sean joint venture o lo que sea. ¿Por qué les digo? Porque Tandil, cuando sale, por ejemplo, el intendente de una ciudad pequeña o intermedia en una misión, y sale con esta lógica de la gestión asociada, sale
con parte de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales del territorio, pero también van empresas que tienen sus reuniones o sus cámaras empresarias, y es un mix, son misiones públicas privadas en donde el posicionamiento de la marca de un territorio, bueno, adquiere mayor profundidad, por decirlo de alguna manera. Adelante. Bueno, acá en términos de redes, algunas con distinto, la historia de Tandil ha estado en estas redes. Fíjense que incluso ha participado indirectamente y siempre se lo permite a Mercociudades de UCSI, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y que me consta que Fabiana es una gran militante que la UCSI permita como tener otros miembros de ciudades o territorios que aunque no sean capitales, bueno, puedan aportar en esta red su mirada desde otro lugar, digamos, en el mapa político internacional. Y CLEI para nosotros es otra red muy, muy importante, y CLEI es una red que trabaja el desarrollo sustentable, sostenible en el Cono Sur, con sede central en Brasil, y la verdad que participamos y nos ayuda mucho en desarrollar los planes de acciones climáticas, y ahí empezamos a trabajar como en una red de redes, ¿no? Entonces la ciudad recibe de Mercociudades, recibe de CGLU, recibe de ICLEI, pero siempre parada en la necesidad o acompañando los proyectos de desarrollo territorial. Por supuesto que también hay una dimensión de buscar el acompañamiento vamos a poner un ejemplo, queremos trabajar y potenciar el territorio del cuidado, las ciudades del cuidado, un tema que ahora Fabi me gustaría que mencione, que nos ocupó bastante hace un par de días en Montevideo con el Foro Mundial de Territorios de Paz. Y en realidad ahí, cuando uno tiene esa definición política en el territorio, busca quién puede acompañar esa política del territorio en términos de las redes en donde se está participando. Adelante, Fran. Bueno, acá simplemente fotos, porque tratamos siempre en los espacios en donde estamos de esto, de hablar de las voces, ¿no? A nosotros nos desvela mucho, y es otra pista para la reflexión, cuando se dice, llevamos la voz de la ciudad a Naciones Unidas. ¿Llevamos la voz de qué ciudad? ¿De una ciudad como Tandil? ¿De una ciudad como Buenos Aires, como Montevideo? ¿De Santiago del Estero? ¿De La Rioja, que vi que estaba acá? ¿De una ciudad de Sudáfrica? ¿De París? ¿O de una ciudad del sur de Francia pequeñita, qué sé yo, de la región de Ardèche? ¿De qué ciudades estamos hablando? Porque si pensamos en territorios, y creo que muchos de nosotros coincidimos en el concepto del territorio y el desarrollo del territorio como una co-construcción, la co-construcción de una ciudad capital va a ser muy diferente a la co-construcción de una ciudad más rural. Entonces, es importante, y la verdad que creo que a partir del trabajo que venimos haciendo, hoy se habla de las voces en plural, pero no ese plural porque somos muchos, sino un plural porque instala y propone la diversidad de nuestros territorios. Por eso, para los estudiantes que nos están escuchando ahora y que tienen muchas ganas de acompañar el desarrollo de los territorios, incluso de donde son originarios, qué bueno que todo esto les sirva, lo que han escuchado ayer, lo que van a escuchar hoy, para acercarse y para proponer cómo desde las relaciones internacionales, desde la diplomacia local, porque no es lo mismo hablar de relaciones internacionales que de cooperación, ¿no? Ya eso creo que lo tenemos claro. Cómo acercar carpetas de propuestas, ¿no? ¿Qué podemos hacer más allá del tamaño del territorio? Y esa es un poco la idea que creo que de fondo tiene un IPE en acercarnos a nosotros con estas miradas. Adelante, Fran. Bueno, acá simplemente para mostrar cómo una pequeña ciudad intermedia como Tandil
pudo lograr espacios de conducción en redes tan importantes como Mercociudades. Ustedes ayer estuvieron escuchando, muchos de ustedes, a Fernando Grey, que es el actual presidente de Mercociudades y que también logró ser vicepresidente en Latinoamérica de la Red Mundial de Ciudades. Y la verdad que Esteban Echeverría también es una ciudad de la periferia de una gran metrópoli como Buenos Aires, bueno, y sin embargo ahí también demuestra una decisión política que otra ciudad no la tiene, ¿no? Yo pienso incluso en los vecinos de Tandil, en las ciudades vecinas de Tandil, con las dimensiones parecidas, que les parece que la diplomacia local es para que viajemos los funcionarios, para el protocolo, ¿no? La cosa más sin contenido, más vulgar, digamos, más un concepto vulgarizado. Por eso la importancia de los manuales, de cómo acompañar los procesos de internacionalización, lo que estábamos hablando el otro día con el doctor Quilici, de hasta pensar en indicadores que puedan medir los procesos de internacionalización de los territorios, más allá de su tamaño. Adelante, Fran. Acá a continuación creo que hay que nos permiten, digamos, o sellos que nos han llevado a que, bueno, estemos trabajando en un Fab Lab de ciudades intermedias y de ciudades pequeñas, vinculadas a cómo nosotros desde nuestra dimensión de territorios, incluso cuando hablamos de la Agenda 2030, tenemos mucho más para mostrar, ¿no? Mucho más para mostrar en términos de los resultados de la localización de esa agenda, porque estamos más próximos a la alimentación sostenible, estamos más próximos a, no sé, una ciudad como Tandil tiene el 3% de desocupación, es bajísimo para Argentina, en la Argentina actual, y eso es por esta cercanía, esta proximidad que una dimensión de ciudad pequeña permite, ¿no? Y así les puedo compartir un montón de ejemplos, pero lo que en definitiva queremos es militar que la ciudad pequeña e intermedia se sume a los procesos de internacionalización, se sume a desarrollar una política de diplomacia local para sus territorios, para sus propios proyectos de desarrollo. Adelante, Fran. Siguen acciones destacadas con fotos que en alguna debe estar Fabiana, y también este tema de cómo se gestionan recursos, ¿no? Cómo las redes de ciudades, Mercociudades, Red Mundial, nos permitió acercarnos a una fundación como Bloomberg y hoy tener recursos importantes para movilizar unos 500 jóvenes estas juventudes que están trabajando proyectos para mitigar y adaptar el cambio climático. Entonces, también queremos ir a la COP30, que se realiza en Brasil en noviembre, con un mensaje como ciudad pequeña e intermedia, vinculado incluso con la mirada de las juventudes, estas miradas que cada vez más necesitamos intergeneracional, de cómo podemos también alzar la voz, responder al cambio climático, cómo podemos también demandarle a los grandes generadores de lo que nos pasa a ciudades cuasi rurales como nosotros, por los grandes generadores de contaminación que hay en el mundo, que precisamente no estaríamos siendo nosotros y mucho menos el Cono Sur. Adelante. Bueno, seguimos viendo como ejemplos en fotos, ¿no? Esto moviliza un posicionamiento de una ciudad que recibe embajadores, que recibe visitantes, que desde el embajador de China en Argentina, los embajadores de Kuwait, y todo lo que esto genera, ¿no? De India, todo lo que esto genera en un pequeño territorio en términos de, en términos del posicionamiento de la marca, que lo estudió muy bien Mariana, ya que está en sala la nombro por eso, porque hicimos un trabajo de marca Tandil mirando los atributos desde la percepción del residente y de los externos, y nos permitió también identificar algunos elementos que nos permiten
redefinir nuestro posicionamiento internacional o poner foco en los temas que aparecieron en esos trabajos de investigación. Y adelante, con esto espero haber podido cumplir con el tiempo, así no me retan. Pero bueno, lo que quería era compartirles rápidamente algunas pistas para que nos dejen reflexiones y alguna mirada con ejemplos bien empíricos y concretos del último tiempo que me ha tocado o me toca estar todavía en el municipio de Tandil pensando qué hacer para bueno, avanzar en la diplomacia local de una ciudad pequeña o intermedia. Muchísimas gracias. Después abierta a preguntas, consultas o a profundizar. Muchísimas gracias a vos, Marcela. Muy, muy bueno el laburo que ya hace mucho tiempo vienen llevando adelante. Buena tu experiencia, también muy bueno todo el ejemplo concreto de laburo muy bien realizado. Ahora vamos a pasar a Fabiana Goyeneche. Ella es directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, para nutrirnos también de la experiencia de otro país y también otro tipo de sistema de gobierno al ser unitarios. Yo, antes de que ella comience, quiero mandar un muy, muy, muy fuerte abrazo a ella en particular, pero a todo el pueblo uruguayo en general por la partida de un gran tipo y un gran militante y un gran expresidente como fue el Pepe Mujica. Realmente, nada, mucha fuerza porque es una partida triste y que nos deja un gran legado. Fabiana, si estás, adelante. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias a la UNIPE por organizar estas jornadas que son de sumo interés y por considerar a Montevideo como un actor que tenía algo para aportar. También el agradecimiento a todos y en particular a Marcela por permitirme cambiar el orden de la intervención, que de hecho tiene que ver con haber también llegado a último momento para poder hacer la presentación y tener todo listo, porque bueno, efectivamente son días difíciles en Montevideo, con la partida del expresidente José Mujica el día de ayer, estamos de duelo nacional por 3 días, y bueno, y eso por supuesto que nos afectó toda la agenda, además de que emocionalmente, como podrán saber. Y aprovecho además a agradecer al intendente Fernando Grey, Esteban Echeverría y presidente de Mercociudades por haberse hecho presente el día de hoy junto al secretario ejecutivo para acompañarnos. Creo que eso, además de calidad humana, muestra también que la solidaridad internacional entre ciudades se concreta también en hechos que son simbólicos, pero que también nos acerca y nos hace sentir como región un poquito más unidos, y eso también es importante. Dicho esto, paso entonces a contarles un poco de qué se trata esto de la internacionalización y de la cooperación descentralizada que estamos haciendo en Montevideo. No tengo una presentación tan maravillosa como la que hizo Marcela, pero porque la verdad es que antes que prepararla a las apuradas, prefería la fluidez de contarles la experiencia, porque tengo que confesar que es un desafío muy grande tratar de sintetizar el enfoque de la internacionalización de Montevideo, sobre todo si una tiene la humildad de reconocer que no es algo que inventamos ni que creamos en la actual administración. Montevideo tiene ya 35 años de acción internacional, está cumpliendo en este momento, y la verdad es que si hemos logrado cosas en esta última administración, que creo que no son menores y que nos enorgullecen mucho, tienen que ver también con que la internacionalización departamental, en nuestro caso, ha sido una suerte de política de Estado, ha tenido una continuidad sostenida, y que acompañando los tiempos en los que ha ido evolucionando la internacionalización de los gobiernos subnacionales y la diplomacia de ciudades, así como la cooperación descentralizada, eso también es lo que ha permitido, bueno, dar un salto adelante y ser, quizá me atrevo a decir, más audaces también en nuestra apuesta, en lo que buscamos consolidar desde Montevideo, y también de lo que hemos logrado con alianzas estratégicas y con socios que han sido sumamente fundamentales. Montevideo empezó ya en los años 90 con una vocación internacional, aprovechando también el hecho de que, como decía Marcela, el hecho de ser una ciudad capital, por supuesto que te posiciona de por sí en una situación de ventaja, por ejemplo, en nuestro caso, de tener las sedes del cuerpo diplomático, de la representación diplomática y consular en nuestra ciudad, ser una ciudad puerto, ser la ciudad sede del Mercosur,
de la ALADI y de varios organismos internacionales, bueno, desde hace pocos años de CAF, por ejemplo. Entonces hubo un momento en el que se empezó a ver que eso también facilitaba y permitía una oportunidad de buscar alianzas, de buscar cooperación con otras ciudades, con otros departamentos o provincias, algo que se empezó haciendo al principio con relacionamiento bilateral, con ciudades aliadas estratégicas, desde ya hace 35 años, Rosario, Buenos Aires, Porto Alegre, Barcelona, San Pablo, han sido ciudades con las que siempre Montevideo se ha vinculado y ha trabajado, y fue en los años 90, en el 95, bajo la intendencia del entonces intendente Mariano Arana, que se resolvió efectivamente crear un área de relaciones internacionales y cooperación. Por aquel entonces, dentro del Departamento de Desarrollo Económico, que es algo que se encuentra bastante en los gobiernos subnacionales, asociar, lo veíamos recién con Tandil, ¿no? El desarrollo económico, la promoción de inversiones, la internacionalización, la búsqueda de cooperación, y en ese sentido se fue trabajando durante muchos años, y después fue evolucionando también como parte del proceso que ha ido llevando adelante la propia estructura de la Intendencia de Montevideo y la readecuación de sus políticas. Se terminó definiendo ya en el gobierno anterior que estuviese dentro del área de Secretaría General, porque el Departamento de Secretaría General es aquel donde se terminan anclando sobre todo las oficinas estratégicas que trabajan transversalmente con todas las áreas de la Intendencia de Montevideo. Y esto me parece no menor, porque un desafío que venía teniendo sostenidamente el área de Relaciones Internacionales y que nosotros en esta administración nos pusimos como un cometido específico, y les diría que fue hasta una gran obstinación que tuvimos en los últimos años, fue lograr trabajar profunda y colaborativamente con otras áreas de la Intendencia, sostenernos en las políticas públicas que esas áreas diseñan, implementan y ejecutan, pero además permear con esta visión internacionalizadora, si se quiere decir, y de cooperación en otros espacios que quizá naturalmente no entendían que formaban parte o que esto les podía sumar algo, ¿no? Por ponerles un ejemplo bien concreto, en los últimos años hemos trabajado mucho en la formación y en la sensibilización sobre lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en la elaboración en conjunto y en coordinación con una comisión que tiene gente de todas las áreas de la Intendencia, de los informes voluntarios locales sobre cómo venimos aportando desde Montevideo a los objetivos de desarrollo sostenible, y todo eso ha ido permitiendo que desde el área de desarrollo ambiental, desde el área de género, desde el área de planificación, desde el área de salud, desde las distintas áreas de la Intendencia, se entienda la misión y la visión de un área de relaciones internacionales, y que, un poquito también parafraseando a Marcela, relaciones internacionales y cooperación es más que salir a buscar fondos o más que hacer misiones de servicio y viajar de vez en cuando, y que eso tiene que cumplir con un propósito mayor, que es servir a las políticas públicas para las personas que habitan en Montevideo, que es en última instancia lo que siempre nos motiva. En todo este proceso, Montevideo ha ido, bueno, como les decía, al principio anclándose en el relacionamiento bilateral con muchas ciudades y provincias, estableciendo hermanamientos, vinculaciones de diferentes formas de cooperación, y después se fue posicionando fuertemente en formar parte y también en liderar en distintos espacios multilaterales. El ícono por excelencia, porque también sucede en el edificio Mercosur y depende su Secretaría Técnica Permanente del Área de Relaciones Internacionales de Montevideo, es nada menos que Mercociudades, que surge como una iniciativa de gobiernos locales de acompañar el proceso de integración regional que estaba haciendo el Mercosur y decir, bueno, las ciudades también tenemos algo que aportar. Y así ha venido creciendo, y hoy, a pocos meses de cumplir los 30 años de esta red, Mercociudades abarca y tiene ciudades miembros ya no solo de los países del Mercosur, ya no solo de los países de la UNASUR, sino de países de toda Latinoamérica, porque bueno, esa fue una de las definiciones que se tomaron en la Asamblea, que de hecho definió la última presidencia de Mercociudades que tuvo Montevideo, donde asumía la intendenta Carolina Cose. Entonces, ¿qué tuvo de diferente o qué les puedo contar de particular para que esta no se vuelva un monólogo de historia? La visión y la gestión de relaciones internacionales y cooperación de esta administración. Como yo les decía, nosotros empezamos con una ventaja que reconocíamos. Hacía 30 años que se venía trabajando sostenidamente en relaciones internacionales y en cooperación descentralizada desde Montevideo. Algunas debilidades que encontrábamos,
Bueno, por un lado, y también muy impulsado o muy empujado por la situación de calificación de país de renta media que tiene Uruguay y que por lo tanto nos hace ser sorteados por la gran mayoría de las formas de cooperación y de ayuda al desarrollo, el trabajo en cooperación mismo internacional venía bastante debilitado, desde los equipos técnicos que estaban dedicados a eso hasta la priorización en la gestión para ese sentido. Y otra cosa que encontrábamos también era que tanto hacia adentro de la organización, ¿no? La Intendencia de Montevideo en este caso, como hacia afuera, en tanto entendido la población de Montevideo, había un profundo desconocimiento, no solo de qué se hacía desde esta área o de su utilidad, sino incluso de su propia existencia. Y esto que uno puede pensar, bueno, desde la administración pública, dar a conocer, comunicar, puede ser entendido simplemente como una acción política, es también una parte fundamental hoy en día de la internacionalización. Es muy difícil pensar en internacionalizar una ciudad que no da a ver su política de internacionalización. Hacia afuera, en las redes regionales, en las redes globales y con otras ciudades, provincias o estados, pero también en su comunidad. Nosotros creemos profundamente en las políticas públicas participativas, en las políticas públicas transparentes. Esas dos cosas no se pueden dar si no se da a conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está haciendo, pero también entendemos que parte del logro de una gestión de relaciones internacionales y cooperación tiene que ver con que la gente se apropie y se enorgullezca de esa visión que se está dando a la región y al mundo del departamento que tenemos, de la ciudad que tenemos, y de traer a conocer a gente de la región y del mundo la ciudad y el departamento que tanto nos enorgullece. Entonces, permear con una visión de comunicación la política de relaciones internacionales para nosotros era un desafío enorme, hacia adentro de la institución y sobre todo con la comunidad de Montevideo y de la región, como les decía. Con esta suerte de diagnóstico al comienzo de la administración, nos sumamos un desafío que se nos sumó a todas las ciudades del mundo y que tuvo que ver con que la gestión actual comenzó a fines del año 2020 y por lo tanto en plena pandemia. Con lo que Relaciones Internacionales comenzaba su gestión con teletrabajo y a través de Zoom, que como vemos es una herramienta fundamental en los tiempos que corren y afortunadamente contamos con la tecnología, pero lo cierto es que cuando falta la presencialidad, cuando falta el encuentro, cuando falta la confidencialidad de la reunión a título personal y de la negociación a puertas cerradas, se complejiza mucho en la política internacional. Y además, por supuesto, que igual que toda la comunidad global, estamos afrontando desafíos no solamente muy grandes, sino que profundamente desconocidos, ¿no? Teníamos una emergencia sanitaria que trajo una emergencia social y económica, que venía también con problemas financieros. Había también por parte de la política local de Montevideo un aislamiento en tanto cooperación y articulación con los otros niveles de gobierno, que hacía que todos estos desafíos fueran más grandes. Entonces lo que nosotros nos propusimos fue, bueno, el primer año de gestión de esta intendencia tuvo como principal énfasis y prioridad todo lo que se relacionara con la respuesta a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, había un plan que se llamaba Plan ABC, de apoyo básico a la ciudadanía, que básicamente englobaba políticas de salud, políticas sociales, de asistencia, de alimentación, políticas contra la violencia hacia las mujeres y de cuidados, y también soluciones habitacionales o en las condiciones de los barrios periféricos. Y esa era la prioridad política, era la prioridad en comunicación, era la prioridad financiera para el presupuesto local, y por lo tanto nosotros sí, desde lo que estábamos haciendo y con la visión que teníamos, queríamos impulsar una internacionalización en ese escenario, entendíamos definitivamente, además por supuesto del compromiso que también entendíamos que ese plan era lo más importante para Montevideo en ese momento, que lo que hiciéramos desde Relaciones Internacionales y desde cooperación tenía que contribuir a ese plan, tenía que sumarle de alguna manera. Y lo cierto es que no solamente sumó, sino que además trajo herramientas que fueron muy importantes para Montevideo y para todas las demás ciudades. Porque lo que estábamos pasando, lo estaban pasando en todas las ciudades. Estábamos a la vez con importantes restricciones debido al COVID, pero el COVID nos estaba mostrando que el mundo estaba siendo más globalizado que nunca, que en todos los rincones teníamos el mismo problema, los mismos miedos y también la misma falta de conocimiento frente al desafío que estábamos teniendo. Con lo que el intercambio técnico, la colaboración, los intercambios de buenas prácticas, la cooperación,
Las reuniones bilaterales a toda hora, en todo lugar, con los distintos sectores, volvieron algo cotidiano que puso sobre la mesa temas de interés y temas comunes que hasta ese momento quizá no eran lo central en la política de internacionalización local. Por ejemplo, los cuidados o, por ejemplo, la salud. Comenzamos ese desarrollo, y perdonen cualquier cosa, Francisco, vos andame marcando el tiempo, yo estoy tratando de monitorearme acá con el temporizador. Comenzamos ese impulso y en ese contexto hasta que, bueno, los tiempos fueron cambiando, fueron mejorando, afortunadamente para todos, hablando de la pandemia, pudimos afrontar otros desafíos, pudimos impulsar esa audacia con la que queríamos abordar las relaciones internacionales, esos desafíos que les hablaba de posicionamiento global, de posicionamiento a la interna de la institución y tal vez también en lo local y de fortalecer la cooperación. Y a la vez todo esto estaba concurriendo con cosas bien importantes y que yo creo que fueron clave aún, quizás sin proponérnoslo en el inicio. En primer lugar, yo creo que los últimos 10 años en materia de relacionamiento internacional de las ciudades han dado un vuelco o un impulso sumamente importante a la diplomacia de ciudades, que ya me atrevo a llamarlo así, aunque estemos en distintos pasos de distintas ciudades, de distintos lugares. Esto que les contaba Marcela recién, de que en los últimos años había una explosión de redes de ciudades, no es casualidad ni porque todos esos espacios generados sean impulsados por gente que no tenía nada que hacer o que quiera replicar lo que otros están haciendo. Es porque en el año 2015... en Quito, en Hábitat 3, en la conferencia de donde sale toda la nueva agenda urbana, los gobiernos locales se posicionaron muy fuerte y fue donde definieron que tenían que buscar un lugar en la mesa global. Y fue ahí donde se trabajó, por ejemplo, en el contexto de ciudades y gobiernos locales unidos para contribuir y terminar logrando tener objetivo de desarrollo sostenible número 11, que habla de ciudades inclusivas, que pone lo urbano en el centro, que pone lo local en el centro, y que es la gran puerta de entrada a la agenda de Naciones Unidas y de los ODS de los gobiernos locales. Entonces eso dio un impulso interesante también a los gobiernos locales. Otro hito fue la pandemia, porque como les decía, por supuesto que fue algo desafortunado y trágico, no quiero minimizar eso, pero ese golpe global nos mostró la importancia de cooperar y que lo globalizado nos lleva también a tener que tender puentes y tender brazos desde todos los niveles de gobierno. Y ocurrió algo bien importante en marzo del 2021, en el contexto de todos los encuentros vinculados a la Convención de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que fue una agenda impulsada por México y Francia y por sus capitales, Ciudad de México y París también, por supuesto, además en ese momento lideradas por la alcaldesa Ana Hidalgo y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que fue el impulso de la Agenda de Generación e Igualdad, que trajo los feminismos y los cuidados al centro de la conversación y que a partir de ahí ciudades y gobiernos locales unidos impregna su agenda y sus principales compromisos con la visión de los cuidados. Mercociudades también lo hizo, también lo acompañó y como no me da el tiempo para desarrollarlo mucho más, sí les digo que hoy en día, tanto el compromiso por los cuidados que tiene Mercociudades y que he trabajado con Flaxo y que hace que por eso en cada evento y cada encuentro que hacemos tratamos de seguir empujando la incidencia en la agenda de los cuidados, se impregna de eso, y el Pacto por el Futuro, que es el documento que se dio Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en el último congreso, en el que definió cuáles son sus prioridades, se organiza en 3 ejes. El eje del planeta, que es todo lo relativo al cuidado del medio ambiente, el eje de las personas, que se enfoca en la igualdad y tiene un importante anclaje en las políticas de cuidados, y el eje del gobierno, que básicamente habla de las políticas públicas, la transparencia y el cuidado de la democracia. Y ese gran pacto para el futuro fue la plataforma a través de la cual Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, entre otras cosas muy importantes, buscó asesorar al secretario general de Naciones Unidas para trabajar por un mejor estatus de los gobiernos locales ante la agenda de Naciones Unidas y ante el organigrama de Naciones Unidas, y en buscar influir en la declaración del futuro de la última Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, en la Cumbre del Futuro. Todo esto estoy tratando como muy rápidamente de mostrarles cómo
la estrategia y la misión y la visión de relaciones internacionales de cualquier gobierno local es sumamente importante porque es lo que pone el horizonte. Después hay hechos fortuitos o supervinientes. Una pandemia para nosotros fue el golpe de efecto más rápido, más importante, que nos dio vuelta a todo, pero a la vez lo pudimos aprovechar para centrar los objetivos y seguir cumpliendo con la misión y con la visión que nos estábamos dando. Y también la acción colectiva en solidaridad con otras áreas, con organismos regionales y con organismos globales, también nos permite encontrar alianzas estratégicas para aquellas peleas o aquellas actuaciones de incidencia que no se pueden dar solos y en aislamiento, ¿verdad? Y porque sé que no me queda demasiado tiempo, hay algo que no quiero dejar de mencionar porque al fin y al cabo sé que este encuentro era específicamente sobre cooperación descentralizada y yo les decía al principio que para nosotros la cooperación venía bastante debilitada porque, bueno, de la cooperación al desarrollo Uruguay queda por fuera y nosotros, otra de las cosas que hemos estado haciendo y en la que estamos trabajando ahora precisamente, que se viene la próxima, la cumbre de financiamiento para el desarrollo, la cuarta cumbre ahora a fines de junio en Sevilla, es dar la disputa de, bueno, pero ¿qué significa ser un país desarrollado? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir midiendo el desarrollo en términos absolutos por los ingresos cuando sabemos que la pobreza es multidimensional y el desarrollo debe tener una definición muchísimo más amplia? Discusión que también está dando la CEPAL, por ejemplo, ¿no? En esto no estamos solos, pero bueno, es bastante compleja. Pero mientras todo eso pasa, nosotros sí valoramos muchísimo, y es lo que hemos querido impulsar, que formas de cooperación hay muchas, y que la cooperación descentralizada, el espíritu que tiene final es la colaboración horizontal. Y lo llamo así para no encasillarlo de ninguna manera, porque para nosotros es muy importante aprovechar todas las oportunidades porque creemos, y realmente lo hemos practicado así, nadie es tan rico que no tenga nada para recibir, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Y cuando se trata de ciudades y diplomacia subnacional, pasa lo mismo. Ya sea cooperación directa, ya sea cooperación indirecta, ya sea cooperación sur-sur, para nosotros todas las formas de cooperación son importantes porque la cooperación técnica fortalece el conocimiento y las capacidades de las funcionarias y los funcionarios que son quienes implementan las políticas públicas y son muy importantes. Y el aprendizaje que se puede traer es muy importante y podemos traer grandes aprendizajes de equipos de cualquier ciudad, de ciudades intermedias también, de ciudades periféricas también. Lo mismo pasa con la colaboración y la cooperación que se obtiene. Perdonen que, como verán, tengo la presencia de alguien acá que ya me ha escuchado hablar bastante de esto. Disculpen. Es muy importante también la cooperación en el marco de las redes de ciudades y es estratégica en la medida de que a veces Montevideo no puede aspirar a determinadas convocatorias de cooperación, pero sí colaborar y ser una aliada fundamental con otras ciudades que sí forman parte de esas redes y que pueden participar. Y para nosotros la cooperación sur-sur es muy importante porque sí, hemos querido darle siempre, y por eso cuando hablé de redes de ciudades empecé hablándoles de Mercociudades. Para nosotros la visión latinoamericana es fundamental y ser conscientes que estamos haciendo acción internacional, tratando de decidir en la agenda global y lo hacemos desde el sur global, es una visión de una dimensión política que no queremos que quede por fuera. Entonces, para nosotros la cooperación sur-sur es muy importante. Mercociudades tiene su propio programa hace muchos años de cooperación sur-sur, que de paso el aviso que está abierta la convocatoria en este momento, pero no es la única y para nosotros es muy importante. Y también hemos procurado ser lo más innovadoras posibles en todas estas áreas y por eso, por ejemplo, a veces nos surgen posibilidades de cooperación, pero sí hemos buscado oportunidades de otras formas de cooperación a través de redes filantrópicas. Hoy Marcia hablaba de Bloomberg, hemos tenido oportunidades con otras fundaciones filantrópicas, Rockefeller, Emerson Collective, en otras no llegamos, no las alcanzamos, pero es un área que estamos explorando, que nos ha dado buenas oportunidades y que creemos que puede traer muchas más. Y las menciono específicamente, y con esto cierro, porque también es cierto que la cooperación en este momento está en un momento sumamente crítico.
¿no? Sabemos que el de financiamiento que está sufriendo USAID, que están sufriendo las agencias de Naciones Unidas, está impactando fuertemente en la cooperación internacional y en la agenda de incidencia internacional. Esto además no es el único hecho que está influyendo, ya veníamos con el impacto de los distintos conflictos que se están viviendo, desde el momento que hay países en guerra y que la cooperación europea tuvo que reorganizar sus prioridades de presupuesto, también se sintió el impacto en la cooperación descentralizada, del financiamiento de los distintos programas de cooperación, y bueno, hay que tener la posibilidad de explorar, de innovar, de recordar la importancia de la solidaridad entre los gobiernos subnacionales y de la cooperación sur-sur, pero también siempre, y esta es la última frase, con la misión y la visión bien presentes, ¿no? Porque hablábamos al principio de ponerle una visión, pero que sea con participación y de que sea con transparencia. Entonces, no tenemos que olvidar que así como la cooperación al desarrollo muchas veces vino del norte a sur y con una agenda, cuando la cooperación es vertical, ¿no? Y es de abajo hacia arriba, no importa si viene de una agencia, no importa si viene de un organismo internacional, si viene de un Estado o si viene de una organización filantrópica, la autonomía siempre es muy importante. Y la solidaridad regional y la visión regional y la visión desde el sur global también es muy importante. Y tener ese norte es fundamental, porque si no, siempre desde el sur global terminamos compitiendo entre nosotros en vez de tratar de buscar fortalecernos, que es al fin y al cabo lo que nos eleva de alguna manera. Y le dejo por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fabiana. Espectacular, muy bueno. Y además sumamente interesante los planteos que deja en términos de desafíos, no solo para este contexto global tan complejo, donde hay que reconocer con mucho entusiasmo cómo Montevideo logró llevar la voz regional muchas veces frente a desafíos también que afrontan los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, respecto a cuestiones de agenda, respecto a debates internacionales que están llevando hoy en día, pero también respecto a la gestión de los recursos y la administración de los recursos en un mundo que está complejo y lamentablemente virando para lugares donde por momentos se siente erróneo. Ahí el lugar de Montevideo, hay que reconocer, fue fundamental, porque además no solamente ella trae la horizontalidad de los recursos y la preponderancia de la autonomía y del sur global, y lo hace además desde una gran urbe, desde una gran metrópoli, una gran ciudad, y una ciudad además muy bonita, como es Montevideo. Así que muchas gracias, Fabiana. Ahora le damos paso a Juan Pedro Bataglino. Él es director de fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Córdoba. Así que pasamos de una hermosa ciudad hacia otra hermosa ciudad, otra hermosa capital de nuestro país, que además también está próxima a recibir un evento muy grande, muy importante. Así que muchas gracias, Juan Pedro, por estar. Si estás ahí, por favor, adelante. Sí, me hizo justo un efecto. No sé si quieren empezar por Sol. A ver si salgo y vuelvo a entrar. Me ha pasado en otras ocasiones, nunca me había pasado. ¿Estás nervioso? Me había agarrado a la mitad de disertación en otra ocasión. Me parece que se te cayó Fernet sobre el teclado, te diría. Sí. Se puso nervioso y se le escapó ahí el amigo. Bueno, si querés, mientras lo resolves, pasamos primero a Sol, entonces. Ella es licenciada María Soledad Delgado, coordinadora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. También un ejemplo diferente en la discusión de los gobiernos subnacionales y la cooperación descentralizada, al ser una provincia con un gran laburo, un gran trabajo también en la temática, albergando eventos de tamaña escala. Así que, Sol, si estás ahí, la sala es tuya. Aquí estoy. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Felicitaciones a las colegas que me presentaron. La verdad que extraordinaria la presentación de ambas. Rápidamente agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional, al doctor Kilichi. ¿Es así? ¿Está bien, Fede? Tu apellido, así se dice. Bueno, un placer haberte conocido hace poco. Bueno, y agradecer la invitación, y también a la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy hija, orgullosa graduada y docente hace más de 2 décadas. Así que no quería empezar antes esta presentación sin celebrar
lo que me parece un avance enorme de la universidad, que es la creación de una carrera de Relaciones Internacionales en la universidad pública. Me parece que era algo muy necesario para Buenos Aires y para su ámbito. Me parece que genera una colaboración virtuosa con nuestra propia universidad y su carrera madre de ciencia política, así que nada, súper felicitados a la comunidad y nuevamente agradecida por participar. Como recién dijo Francisco, mis pertenencias institucionales actualmente son la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, pero mi idea en esta presentación no es tal vez generar una presentación netamente institucional, que sea una voz netamente institucional, sino que voy a usar esas pertenencias y también una trayectoria bastante larga en el desarrollo de estas cuestiones en el gobierno de la provincia de Santa Fe, durante también más de una década, para traer algunas cuestiones y algunos aprendizajes que quiero compartir, sobre todo con nuestro auditorio de estudiantes. Esta primera parte no es tanto para los colegas, sino más bien para el auditorio de estudiantes que sé que están ahí y que también celebro que estén. Realmente la idea es generar una presentación que les traiga dos mundos, ¿no? Yo, cuando empecé con esta disciplina, cuando empecé con la ciencia política, siempre, desde el primer día que crucé las puertas de la universidad, siempre pensé en la necesidad de vincular la academia con la gestión, ¿no? Y bueno, esta presentación se da en ese marco, ¿no? No es una presentación netamente institucional y tampoco es una presentación académica, ni es una presentación solo de gestión. Es todo eso junto, porque quiero que es un mix que le genere un aporte distintivo y espero que así sea. Y en ese sentido, bueno, la primera cuestión que les quiero contar y que seguramente mis colegas se van a sentir también identificados es que cuando yo empecé a estudiar al inicio de mis estudios universitarios, y no tenía mejor idea que contar por ahí, no a los conocidos cercanos, sino por ahí al taxista, al que te salió el café, qué sé yo, que estabas estudiando, la mayoría de la gente me preguntaba de qué iba a trabajar, ¿no? Así que era una cuestión extraña, porque no era una pregunta que yo me hiciera a mí misma, pero evidentemente era una pregunta que tenía todo el mundo, y había algo de curioso, ¿no? en eso, sobre todo porque allá por fines de los 90 no había una respuesta clara a ese interrogante. No me preocupaba a mí, pero la respuesta clara no estaba. Y la segunda cuestión, que por ese tiempo era bastante curiosa, es que la mayoría de mis compañeros, sobre todo en los primeros años, cuando le preguntaban por qué hacían ciencia política, le decían que porque querían hacer relaciones internacionales. Eso respondían. A lo que los docentes respondían, bueno, pero después tenés que hacer el ISEN, ¿no? Había una analogía casi automática entre el desarrollo de la actividad en relaciones internacionales y la diplomacia, y particularmente la diplomacia nacional. Así que dos cuestiones que, habiendo pasado el tiempo y habiendo pasado una cantidad considerable de tiempo, se han clarificado. Y me parece importante que nuestro auditorio, sobre todo los más jóvenes, puedan aprender estas tres cuestiones que yo creo que se han clarificado en estos 20 años y que me parece que son centrales. En primer lugar, que ustedes sepan que hoy, a diferencia de entonces, el campo laboral de las relaciones internacionales en nuestro país, por supuesto pasa en otras partes del mundo, pero nos estamos refiriendo en este caso, en mi intervención particularmente a Argentina, es un campo existente. La inserción laboral de los graduados en relaciones internacionales y aledaños es un campo existente, es un campo posible y es un campo que está al alcance de cualquiera que quiera ponerle todo lo que hay que ponerle a un proyecto de vida, un sueño, a un objetivo vital. De manera que, a diferencia de lo que me pasaba a mí, la mayoría de los estudiantes que están por ahí, cuando les pregunten de qué van a trabajar, porque seguramente esto sigue ocurriendo y les siguen preguntando eso, si se tienen un poquito de fe, lo que tienen que responder es de lo que estudian. ¿Sí? Primera cuestión, existe el campo laboral. Existe, está ahí. La segunda cuestión asociada a esto, que no solamente existe ese campo para la disciplina, sino que es un campo en plena expansión. Hoy por hoy, en un mundo, como ya han dicho las colegas y como se ha dicho seguramente acá en este ámbito más de una vez, un mundo que está súper globalizado, pero que está
absolutamente hiperconectado y a la vez súper especializado, hay una demanda cada vez mayor de expertos y expertas en relaciones internacionales, una demanda que excede con mucho el ámbito de la diplomacia nacional desde ya, pero también excede el ámbito de los gobiernos subnacionales y se proyecta en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones y también en el mundo de lo privado. De manera que sepan que esta ampliación del campo hace que las oportunidades estén ahí y que lo que hay que hacer es salir e ir a buscarlas, básicamente. Así que, segunda cuestión resuelta. Y la tercera cuestión asociada, que creo que se ha clarificado en estos años y que en la que la veo con realmente gran beneplácito, es que parece que hay que recordar que no solo la expansión, sino la calidad de la expansión del ámbito de las relaciones internacionales, en ello tiene muchísima responsabilidad. Tenemos muchísima responsabilidad, quienes ya estamos insertos desde la comunidad y sobre todo quienes tenemos roles y responsabilidades de decisión. Está en nosotros, que ya estamos insertos, habiendo usado académicamente la carrera o aledañas, o la gente que desde otras disciplinas también se ha acercado, está en nosotros seguir ampliando ese ámbito y velar por la calidad de esa ampliación. A mí, la verdad que yo lo que les quiero traer acá y lo que les comparto es una alegría profunda de saber que en cada uno de los ámbitos donde me tocó gestionar y me tocó armar equipos, siempre desde la gestión pública, equipos más grandes, equipos más chicos, siempre tuve el horizonte, y tuvimos gente que me acompañaba, por supuesto, no es una tarea individual, de convocar a jóvenes que tuvieran que ver con la disciplina, a jóvenes que no conocíamos, a jóvenes que los conocimos por convocatorias hechas explícitamente para encontrarlos, y también jóvenes que en todos los casos fueron únicamente seleccionados, y hablo de distintos gobiernos y distintos momentos, pero que fueron únicamente seleccionados en virtud de sus méritos académicos. Una de ellas está aquí presente hoy. Le voy a pedir que salude, que haga algún gestito, así vean que es real. Jorgelina Jiménez Ruiz, nuestra última incorporación en el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, está haciendo las valijas porque se va el viernes a China por primera vez a acompañar una comitiva de empresarios de la provincia a la Feria de la Alimentación Cial. De manera que me parece que estas tres cuestiones, ¿no? Por un lado, que sepan que hay un campo, que sepan que el campo está en ampliación y que también sepan que hay profesionales comprometidos, comprometidas con que esa ampliación siga su curso y que los mejores sean seleccionados en cada caso. Así que, como un montón de cosas me parece que ya aquí están clarificadas para que sepan dónde están parados y qué pueden esperar en sus inicios. Esto resuelve un primer grupo de cuestiones. Ahora, hay un segundo grupo de cuestiones que me interesa abordar, y aquí ya sí voy a compartir más en paridad con los colegas, algunas reflexiones, que tienen que ver con, bueno, ok, hay campo, hay oportunidades, bien, consigo una, ¿y qué pasa después? ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Lo cierto es que la academia nos da un bagaje interesante de conocimientos y también nos da un montón de limitaciones de cosas que cuando los ponemos a hacer, cuando salimos de la teoría y nos ponemos los pies en el territorio, como es ese concepto, Marcela, que me gusta tanto y que celebro tanto que se haya traído al inicio, ponemos los pies en el territorio, ponemos la cabeza en el territorio, bueno, cosas no saben, así como la teoría no necesariamente. La teoría sirve mucho, la teoría nos resuelve un poquito, pero nos da buenos elementos. Entonces, la pregunta es, ok, una vez que obtengo las oportunidades, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y acá sí, la respuesta, chicos y chicas, es inabarcable, porque como verán y como ya se darán cuenta, lo saben por sus estudios, lo saben por las intervenciones y por el solo hecho de vivir, hay infinidad de respuestas. Es absolutamente inabarcable. Pero
como la idea, les decía, es traer aportes concretos a la reflexión y al conocimiento de estas temáticas, yo lo que quiero hacer de esa pregunta, de la hora que hago, es contarles qué es lo que hacemos nosotros. Es una de las respuestas, simplemente a modo ejemplificador, para que tengan un escenario, para que tengan un horizonte. Y por nosotros me refiero ahí sí a la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que es una oficina, la única área del gobierno de la provincia que no es casual, tiene base permanente en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso nos da una ventaja, aparte son tan amables de emplear porteñas, como es mi caso, por supuesto, gente de todas las latitudes. Jorge está ahí desde Tucumán, hay gente de Santiago del Estero, hay gente de distintos lugares de la provincia, es una organización muy federal, pero que sabemos que no es lo mismo que estemos en Buenos Aires, no es lo mismo la cercanía con Cancillería, no es la misma cercanía con los actores, con las universidades y demás, a estar como cualquier otra de las áreas de gobierno en Santiago del Estero. Así que eso es un punto para estar. Pero bueno, digo, ¿qué es lo que hacemos? Cualquier área de gestión pública, relaciones internacionales o el área que ustedes quieran, tiene toda la impresión, una clave en dos factores, ¿no?, para su éxito. El primer factor, el factor central, es cuál es el margen de maniobra, cuál es el margen de acción que habilita la autoridad política. Porque las competencias las tenemos todas las áreas, en todos los gobiernos, pero digo, un diferencial realmente es el margen de acción que habilita la autoridad política. Puede ser por acción, en nuestro caso, puede también darse por omisión, pero el margen de acción política es clave. Nosotros no somos ninguna área de gobierno es un área técnica. Las áreas técnicas están bastante abajo. Entonces, ¿qué te deja hacer y qué no te deja hacer la autoridad política? Es clave para tu éxito, eso es evidente. Y lo segundo evidente es que el éxito también de cualquier área de gestión y las relaciones internacionales entre ellas, tiene que ver con la proactividad y con el nivel de impulso y de incentivo que tenga la autoridad competente en el área, ¿no? Está claro. Así que con esas dos cuestiones de fondo, y tengo la suerte de pertenecer a un gobierno que, menos desde que yo estoy, puedo garantizarlo, desde alrededor de 4 años, tiene valores altos, muy altos en esas dos variables. Entonces, teniendo esas dos cosas, teniendo una autoridad política que te da un amplísimo margen de acción, por un lado, y de directivas también, porque no es un margen de acción de autonomía total, ¿no? Es un margen de acción con sentido. Y por otro lado, teniendo autoridades y gente, autoridades competentes y gente que le responde con un alto nivel de proactividad, ahí sí ya se puede llegar al nivel de la acción y al nivel de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Cuáles son las dimensiones en las que nos desplegamos habida cuenta de estos dos activos que ya tenemos? Bueno, identifiqué básicamente 3 en una construcción que hice al efecto de esta intervención, y no porque lo tengamos tan esquematizado en los hechos, ¿cierto? Pero bueno, estos espacios sirven precisamente para eso, para sentarse un rato, para conceptualizar, para reflexionar sobre la propia práctica. Así que, ya que lo hicimos, lo voy a compartir con ustedes. El primer ámbito de actuación, la primera dimensión en la que nos focalizamos, y les estoy hablando de 4 años a esta parte, no más, es una nueva etapa la que ha tenido el gobierno de la provincia en materia de relaciones internacionales de 4 años a esta parte, tiene que ver con las relaciones bilaterales, ¿no? Está claro. O sea, es evidente que uno no puede establecer relaciones con quien no conoce. Esto es una evidencia, pero hay que dejarlo en claro, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de relaciones internacionales, muchas veces se deja de lado todo este proceso de conocimiento previo con los actores que lleva tanto tiempo, que lleva tanto esfuerzo, que lleva tanta dedicación. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno en este ámbito, lo que cultivamos nosotros, es con esmero estas relaciones interpersonales que tienen que ver con las embajadas, con sede en el país, que tienen que ver con los pares de las organizaciones y de las instituciones con las que nos vinculamos, que tiene que ver con instituciones y con organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver también con empresas, con sede en el exterior. Entonces, de todo ese entramado, con ese conocimiento casi artesanal, con esa vinculación, es que surgen
las posibilidades de cooperación y de trabajo concreto. Porque está claro que está muy bien relacionarse, pero también esa idea, ¿no?, que suele tenerse la diplomacia a cualquier nivel del canapé, de la charla y de la vacuidad en sí misma, que no les voy a mentir, eso también existe en algunos ámbitos, pero cada vez menos. Todo se está transformando para mejor. Entonces, bueno, uno se conoce, establece relaciones, detecta posibilidades de cooperación, de trabajo conjunto, y bueno, y después tiene que trabajar y hacerlas y llevarlas adelante. Entonces, algunos ejemplos muy rápidos que les puedo traer al respecto de cuestiones que nosotros estamos haciendo. Francisco mencionaba un evento muy importante que nosotros hacemos, me parece que ese es el Smart City Santiago del Estero. Ese es uno de los ejemplos claves de cómo las relaciones bilaterales, en este caso con una empresa de Barcelona, con FIRA Barcelona, nos ha permitido candidatearnos a ser sede de un evento como el Smart City, que tiene un calendario anual global que incluye ciudades. Nosotros compartimos, la única ciudad de Argentina que comparte calendario mundial en la mayor feria de ciudades inteligentes del mundo, con Nueva York, con Doha, con Shanghái, con Barcelona, con Curitiba. No lo voy a aburrir con todo el listado. Sí, digo. Entonces, realmente, lograr desde un gobierno subnacional haber sido considerados elegibles por los tipos que no solamente hacen la mayor feria de ciudades inteligentes en todo el mundo, sino que además están organizando ahora, dentro de poquito, la Fórmula 1 de Barcelona. Ese nivel de empresa, bueno, habla de realmente una tarea que me parece que es para poner en valor de todo el gobierno y particularmente del área que representamos. No solamente tiene que ver con empresas, también hablamos de gobiernos, por ejemplo. En días nomás nos estamos yendo en misión a Finlandia para abordar políticas educativas y traer acuerdos de política educativa con el gobierno de la provincia. En la misma misión vamos a estar en Estonia, que es un Global Point en materia de economía del conocimiento, con quien vamos a generar acuerdos también en materia de economía del conocimiento, habida cuenta del no tecnológico, el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero y de toda una movida en materia de política pública que hay al respecto. Y vamos a terminar en Madrid con algunos acuerdos. Hace horas estamos terminando de definir también que nos vamos a quedar en Madrid unos días más porque vamos a acompañar, en este caso, empresarios tecnológicos, empresarios del sector tecnología de la provincia de Summit que se está desarrollando en Madrid, que genera la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ya comenté que Jorgelina se nos va a China, les cuento que a dónde va es a la Feria Cial de Alimentación, ¿no? Nosotros estamos llevando empresarios de la alimentación para abrir nuevos mercados, para generar nuevas oportunidades. Esto lo hacemos todo el tiempo, no es un área que quiera contarles específicamente, pero toda la promoción del comercio exterior también es un área que nos compete y que se enmarca en esta primera dimensión de relaciones bilaterales. Una segunda dimensión importante también, entendemos que muy importante, tiene que ver con nuestras relaciones con el mundo, pero ya no a nivel individual, a nivel bilateral, sino como región. Santiago del Estero tiene desde el año 2022 la presidencia pro tempore en el norte grande argentino, que es la región que congrega a las 10 provincias del norte, NEA Norte. En el marco de la gestión de la presidencia pro tempore, que la tenemos, o sea, la tiene Santiago del Estero, pero decir que la tiene Santiago del Estero implica que la tiene este equipo, hemos organizado numerosas misiones institucionales y comerciales en combo con todas las provincias. En general, coordinadas por los gobernadores. Llevamos a los gobernadores, llevamos a los empresarios y vamos como región también a abrir mercados, vamos a generar oportunidades, a abrirle el juego a nuevos actores y sobre todo a tener presencia internacional. Y finalmente, la tercera de las dimensiones que les quiero traer, que es bastante desconocida y tiene que ver con las relaciones como en materia de integración regional. Entonces, la mayoría seguro no sabe, pero hay a nivel
Cono Sur, a nivel Sudamérica, una cantidad de comités, de bloques, de zonas de integración, en las cuales pertenecen, en las cuales participan los gobiernos subnacionales, junto a gobiernos subnacionales de distintas partes de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Perú, etc. Nosotros tenemos una amplia participación en dos de ellas, en la Psicosur y en la Atacalar, que es el comité de integración que fue fundado por la región de Atacama en Chile, Catamarca y La Rioja. ¿Y qué hacemos ahí? Por ejemplo, les cuento solo una cosita. Esta semana, entre esta semana y fin de la semana pasada, logramos que toda la región, logramos como región, que toda la región de Atacama sea considerada como parte integrante del plan estratégico del corredor bioceánico del presidente Boric, cuando en sus inicios eso no estaba. ¿Y eso qué implica? Eso implica obras de infraestructura, implica la posibilidad cierta de que dentro de muy poco nuestra producción, la producción del norte y del centro, pueda salir por los puertos de Chile para el Pacífico. De manera que hay, como verán, y vamos a respetar el tiempo por supuesto, una amplísima cantidad de cuestiones que se pueden hacer, que no tienen que ver con la diplomacia nacional, que se pueden hacer dentro de los gobiernos subnacionales. La diplomacia subnacional es extremadamente productiva, muchas veces desconocida. Celebramos de nuevo que en estas jornadas pueda darse visibilidad a esto, lo agradecemos. Así que todo lo que les traje acá es simplemente ejemplificador, sistematizado, pero ejemplificador y a modo de contarles eso, qué es lo que estamos haciendo con 3 objetivos. En primer lugar, que puedan ampliar sus horizontes, como yo los amplié hace no tanto al meterme en esta temática. En segundo lugar, que se puedan derribar prejuicios, porque, vamos a ser sinceros, nadie podría pensar que a priori un gobierno subnacional, y sobre todo un gobierno subnacional de una provincia que es considerada periférica, pueda tener este nivel de desarrollo, que es real. Y bueno, y el tercer objetivo, obviamente, animar a las estudiantes, a los estudiantes, a que puedan, con estos elementos, con los que brindaron los colegas, pensar su futuro profesional, pensarlo en grande, que en definitiva es la única forma de la que corresponde pensar el futuro. Así que muchas gracias y gracias por quedarse hasta el final de la intervención. Gracias a vos, Sol, por traer a cuenta todo el gran trabajo que viene haciendo de Santiago del Estero, también por arrojar luz respecto a justamente la posibilidad del trabajo en la arena internacional desde los gobiernos subnacionales, como bien das cuenta de todo el buen laburo que viene llevando adelante en la promoción empresarial, en la promoción de su ciudad, en la promoción de también nuevas tecnologías y al mismo tiempo cómo llevan el mundo hacia su provincia de manera óptima. Ahora sí, vamos para Córdoba, si es que su representante no se pone violeta. Juan Pedro Bataglino, adelante. Bueno, vamos a tratar de ser los más breves posibles. Agradecer, obviamente, a la UNIPE, agradecerte, Francisco, saludar a Marcela y a Fabiana, quienes conozco personalmente y conozco lo que hacen de primera mano, y a Sol, que en realidad lo conozco por haberlo conocido a través de redes sociales, ver la actividad que tiene el gobernador Zamora en el exterior, lo que vienen haciendo con el Norte Grande, la verdad que es para sacarse el sombrero. Bien, primero debo realizar una aclaración previa. Soy abogado, no estoy en el área específica de relaciones internacionales de mi municipio, formo parte del equipo de participación ciudadana, que es una de las secretarías más importantes en la ciudad de Córdoba, históricamente, no solo de esta gestión, porque es la secretaría que tiene a cargo la descentralización de la ciudad, en una ciudad que, si bien tiene 1.500.000 habitantes, tiene un ejido municipal muy grande, de 576 kilómetros cuadrados, con lo cual la administración de la descentralización es una de las cuestiones clave. Hecha esa aclaración, el motivo por el que fui invitado acá es porque estamos en los próximos días recibiendo y coordinando nosotros la 24ª conferencia anual del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, el OIDP, que forma parte de la red CGLU, que estimo conocerán varios.
Y la verdad que, bueno, estamos con pocas horas de sueño. Me compadezco de Fabiana, que estuvo organizando un gran evento internacional hace poquitos días, que estuvimos ahí en Montevideo. Es tremendamente desgastante. Esperemos que el esfuerzo valga la pena. Pero estamos contentos en el sentido de que vamos a tener mucha presencia de los países del sur global, de países que nos quedan lejos, como países del África, países asiáticos, y que también nos lleva a esto que decía el Papa Francisco de vengo del fin del mundo. Bueno, realmente la complejidad que tiene movilizar a los actores a venir al fin del mundo. Así que, bueno, en ese esfuerzo estamos. Con respecto a eso, para nosotros, digamos, la ciudad de Córdoba tiene un departamento histórico de relaciones internacionales. Prácticamente todas nuestras secretarías y áreas de gobierno forman parte, a su vez, de las unidades temáticas de Mercociudades y se encuentran relacionadas con distintos organismos y con distintas ciudades en sí mismas, tratándose de una ciudad que tiene una población mayor a la gran mayoría de las provincias argentinas. Ahora, en lo que respecta a lo que estamos haciendo con el OIDP, tiene un sentido específico bajo el signo de los tiempos que estamos viviendo. Fabiana hacía recién una caracterización a la que adherimos, digamos, estamos en un momento complejo. ¿Por qué nuestra fuerza con elegir anfitrionar el OIDP y hacer una política pública alrededor de eso? Bueno, no voy a ahondar porque no es la temática de hoy, pero tiene que ver con, en un contexto de complejidad de la democracia a nivel global, y donde más allá de que, y en lo personal siempre digo, todos estos nuevos líderes no son fotocopias, no podemos decir que es todo el mismo, me refiero a Donald Trump, a Bukele, a Orbán, Giorgia Meloni, el propio Javier Milei, Jair Bolsonaro, comparten algunas cuestiones, pero no podemos decir que realmente se trate del mismo fenómeno. Ahora bien, este nuevo mapa internacional genera, en el caso de la democracia, el sentido del OIDP cobra aún más valor, que es, bueno, pensemos la revitalización de la democracia de abajo hacia arriba, desde los gobiernos locales hacia arriba, y en eso venimos trabajando. Hablando del contexto en sí mismo, la caída de la cooperación internacional es gravísima en financiamiento y en además cuando uno tiene vínculo con distintos organismos internacionales y las propias Naciones Unidas, el nivel de dimisiones y de reducción de personal que está habiendo es atroz. Entonces uno pierde esto que decía Sol de muchas veces esto es un trabajo artesanal, uno pierde incluso el contacto. Aun cuando la oficina siga, es comenzar de nuevo y oficinas que antes tenían 10 agentes hoy pasan a tener 2. Digamos, al menos desde la experiencia de lo que humildemente estamos viendo desde Córdoba. En ese contexto, la diplomacia subnacional cobra aún una mayor relevancia. Ni que hablar en el ámbito del Mercosur. Yo me acuerdo, yo soy joven, tengo menos años que Mercociudades, estoy a punto, pero ya recuerdo desde la escuela primaria y en la secundaria, los propios manuales de la escuela te decían, el Mercosur se fundó, la foto, los países, y siempre es, y no se logra la unión completa y los desafíos pendientes del Mercosur. Y van pasando los años y eso es como que se agrava. Entonces, iniciativas como la que destacaba recién Sol del corredor bioceánico, con el esfuerzo que se está haciendo en diplomacia subnacional ahí es tremendo. La alianza entre las provincias, de hecho vamos a recibir la semana que viene al vicegobernador de la provincia de Catamarca, que es uno de los grandes impulsores de la temática y que la verdad es casi como que da testimonio de fe, yendo ciudad por ciudad, provincia por provincia y organismo por organismo, tratando de marcar aquello que debería ser una prioridad absoluta del gobierno central, y pasan los años y no lo es. Y aún así, como decía Sol recién,
esos esfuerzos parecen no estar cayendo en saco roto, sino pareciéramos estar encauzando. Por dar un ejemplo del corredor bioceánico, es un gran ejemplo de esto, de el esfuerzo que se puede hacer bajo los gobiernos locales. Reitero que estoy con pocas horas de sueño porque el teléfono nunca para de sonar, incluso con los horarios internacionales que conocerán ustedes. Y no quiero dejar de que se me vaya ningún tema. Con respecto a la situación del Mercosur, ayer cuando, bueno, lógicamente la partida de Pepe Mujica, que a mí particularmente me hizo revisar un poco sobre sus posicionamientos, y ayer escuchaba algunas de las últimas entrevistas y las reflexiones que hacía Mujica con respecto al Mercosur. Al menos así como les mencionaba el vicegobernador de Catamarca y su insistencia por el corredor bioceánico, una de las insistencias nuestras tiene que ver con aquello que decía Pepe de, si bien hay avances, las universidades del Mercosur no terminan de conformar un acuerdo al nivel que, por ejemplo, hay en la Unión Europea y las consecuencias culturales que trajo el plan Erasmus, por citar y abrir mínimamente una pestaña ahí. Entonces, no solo se ama lo que se conoce, y nosotros desde Córdoba tratamos de privilegiar eso y de buscar acuerdos subnacionales, acuerdos diplomáticos entre estados e incluso entre privados que tiendan a también el intercambio en aquello que tiene que ver con las universidades, máximo con una Córdoba, con la cuarta universidad más antigua del continente, capital universitaria por excelencia. Bueno, esa es una de nuestras preocupaciones, que no puede ser que conectemos más con otras regiones del mundo y no con Brasil, que en el caso de Córdoba es nuestro principal destino de exportaciones, socio comercial, y es donde mayor vinculación tenemos desde lo económico. Finalmente, y lamento la falta de orden en la exposición, manifestar que, como decían las colegas que precedieron en el uso de la palabra, la clave acá está en la seriedad y la calidad con la que se encare la cosa. Si el área de relaciones internacionales de un municipio, o el esfuerzo, porque hay muchas ciudades que lo hacen sin tener un área específica, digamos, el esfuerzo va a tratarse meramente de una foto, no sirve. De hecho, la sociedad nos está diciendo que esas cuestiones no sirven. Y está siendo muy clara en ese sentido, en ese malestar. Con lo cual la convocatoria es no contribuir a ese malestar. Los acuerdos de cooperación no tienen que ser fotos. Los acuerdos de cooperación tienen que servir para hacer realidad efectiva esa cooperación. En este contexto tan complejo, experiencia que le puedo contar ya de esta última gestión en Córdoba, del 2023 para acá, bueno, lo que muchas veces estamos haciendo no es solamente buscar financiamiento para la propia ciudad o un proyecto para la propia ciudad, sino, que es uno de los conceptos claves en los que recalca siempre nuestro intendente Pacerini, el hecho de aprovechar el Estado para que sea un articulador para conectar e integrar. Entonces, muchas veces nosotros, y desde mi área en específico, hacemos la conexión de organizaciones de la sociedad civil con organismos internacionales. A veces es por el fin monetario, digamos, de conseguir financiamiento para un proyecto. Y muchas veces incluso es porque el Estado tiene una mayor capacidad para el conocimiento de los actores y para justamente conectar, perfecto, sí, estas organizaciones, por dar un ejemplo, que con preocupación por el cambio climático o el medio ambiente, conectan perfectamente con este otro proyecto. Entonces, profundizar esa especie de, y ustedes son los especialistas, no quiero largar palabras técnicas, pero profundizar desde los gobiernos locales, aquello que tiene que ver con hacer de banco de proyectos, de buscadores de proyectos, de una suerte de Tinder, para decirlo en criollo, me parece fundamental, porque estamos logrando un montón de cosas que pueden parecer pequeñas, pero en el fondo estamos cambiando la vida de grandes organizaciones que le hacen bien al tejido colectivo.
Y finalmente, en lo que respecta a la celebración de eventos, Córdoba ha buscado, ya lleva varios años posicionándose como una capital de los encuentros y las convenciones, no solo del Estado, sino de nuestro sector privado, de nuestro sector académico. Nosotros en eso también lo hacemos una bandera, por aquello que tiene que ver con la economía naranja y aquello que queda en la ciudad, pero bajo la idea de que esos encuentros internacionales no pueden ser, como decía recién, una foto. El involucramiento de la ciudadanía en los eventos internacionales. En Córdoba les puedo citar dos muy grandes, que son la Cumbre de la Economía Circular, que se hace año a año, el Congreso de Participación Ciudadana, que se hace año a año y que este año va a tener incluso realmente una proyección internacional. Nosotros buscamos que ello traiga un efecto en las políticas públicas y generar los espacios también para que realmente se compartan las experiencias entre distintas ciudades. La ciudad de Córdoba misma, lo he visto con los años y con mis propios ojos, aquello que parecía una cosa tan pequeña como la reunión de la unidad temática X de Mercociudades o organizar un panel específico y que haya funcionarios, ha llevado a no necesariamente copiar una política pública, pero ver problema y solución que una ciudad de la propia Argentina o de un país limítrofe tiene, por realidades similares, y cómo llegó a esa solución. Y muchas de las políticas que hemos tomado en los últimos años han surgido de ese tipo de intercambios, en general presenciales, que le aportan otra calidad a la cosa. Con lo cual, mi mensaje para cerrar, y también, bueno, casi que también haciendo una conclusión de lo que dijeron las compañeras, tiene que ver con el compromiso por la seriedad fundamental y explorar, porque realmente la diplomacia subnacional no tiene gran desarrollo académico, explorarlo para tener especialistas en la materia y buscar alternativas me parece una de las claves de nuestro tiempo, que no son muy esperanzadores, donde las relaciones internacionales de la Argentina, y me hago cargo de lo que digo, bueno, están en un momento muy complejo, muy complejo. No logramos la estabilidad y miramos con envidia a Brasil, con esa diplomacia formada. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pararnos desde el qué podemos hacer nosotros y con seriedad ir construyendo. En ese desafío al menos es en el que estamos en Córdoba y en el que están también las colegas que, como decía, venimos trabajando muchas cosas en conjunto y vamos mano con mano viendo cómo hacer para que en estos momentos turbulentos no se caigan las cosas y no se caigan los proyectos que tenemos en común. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pedro Battaglino. Muchos éxitos en el evento que van a estar albergando la semana que viene. Él, además de un gran colega, es un amigo, así que desde lo personal, muchos éxitos. Ya para finalizar y dar lugar a las preguntas, si es que hay, nada, creo que es interesante como a modo de cierre y conclusión de esta gran mesa que tuvimos hoy, algunas particularidades que fueron surgiendo de cada uno de los discursos. Yo retomo un poco lo último que traía Juan Pedro, esto de la valorización y la reivindicación en el fondo en un momento temporal mundial donde está tan bastardeada la política y tan bastardeada la cooperación internacional y las relaciones internacionales. Bueno, que esto no solamente sea desde lo mundial, sino desde lo local, desde lo subnacional. Y la cuota que tiene de cercanía, de conocimiento también con el ciudadano, con el vecino, y de conocer realmente en el día a día los problemas reales de esa ciudadanía, y también en la búsqueda de la mejora de la vida y la mejora de la cotidianidad y de los problemas, que es realmente en el fondo lo que busca la política. Y creo que en ese sentido este laburo y esta llegada que estamos teniendo hoy es muy reivindicativo, muy revolucionario y muy hermoso de pensar también desde la cercanía del vecino y desde el último escalafón administrativo hasta el mundo, hasta otros continentes y de vuelta. Sin mucho más, no sé si hay alguna pregunta.
Si Sí, yo no, quería hacer una pequeña pregunta transversal, no es necesario que todos y todas respondan, pero hay algo que surge tanto de la charla de ayer como la de hoy, que es esta idea de que la política internacional tiene una particularidad, sea particularmente, hablemos de la subnacional, que es una política pública de largo aliento, digamos, ¿no? No se logra nada en un mandato, ¿no? Estaba ayer justo el caso de Santa Fe, que Santa Fe es una provincia que tiene muchos años de política, diplomacia subnacional, y que, interesante, porque ellos tienen, la provincia no tiene reelección, con lo cual cada 4 años cambia el gobernador o la gobernadora, y eso ha implicado, a pesar de eso, Santa Fe es un ejemplo de una política pública de largo plazo. Entonces, parecería que ahí hay algo, ¿no? Las estrategias o las políticas públicas de diplomacia subnacional son de largo aliento. Y en ese marco quiero hacer una pregunta simple, aprovechado, pues yo doy en la carrera una materia de primer año que es territorio y políticas públicas, y a veces en lo simple, sobre todo retomando un poco lo que planteó Sol y la experiencia de ustedes, algunos ejemplos que ustedes consideran que son valiosos de los éxitos de una política pública de largo plazo, ¿no? Digamos, por más pequeño que sea, puede ser digamos, no tiene que por qué ser una inversión de tantos millones de dólares, lo cual obviamente es importante para una provincia, para la economía, pero sino algunos ejemplos pequeños que muestren que la necesidad, porque siempre hablamos de políticas públicas, la calidad de las políticas públicas, la transparencia, pero hay ejemplos concretos y a veces no los vemos. Y me parece que en el área de relaciones internacionales, y particularmente en el área de diplomacia subnacional, si no es de largo plazo no se logra nada. Entonces, o es la mejor forma, eso hablando de la seriedad, etcétera. Entonces ahí, si tienen ganas, dar algún ejemplo sencillo, sobre todo para los chicos y chicas que están acá, para que poder materializar esta idea de que es una política pública de largo plazo. No mucho más. Y obviamente, en nombre de la UNIPE, agradecerles por su estar acá, por tomarse este tiempo. Rápidamente, Federico, bueno, primero coincido con que es una política de largo plazo, creo que las colegas y los colegas van a coincidir. Como ejemplo, este recorrido, por eso digo yo, después, si Francisco quiere compartir el PowerPoint, no hay problema, digo, este recorrido que hace Tandil te demuestra que primero fue posicionar la marca, que se conozca la ciudad, que sea un territorio creíble con sus proyectos, con sus políticas. Y un ejemplo, eso permitió 2025 a instancias de la gestión Mercociudades y CGLU que llegaran a la ciudad $100.000 para movilizar a 400, 500 jóvenes para realizar estas acciones que comentaba en mi intervención. Ahora, vos me dirás, che, pero 20 años te llevó. No sé si 20 años, pero sí lo suficiente para que tuviéramos la posibilidad de demostrar las capacidades que tenía el territorio para poder, digamos, ejecutar este tipo de, en este caso, de proyectos, ¿no? Creo que cada una de nosotras podría comentarte algún ejemplo que excedió, de hecho, en Montevideo al Mundo, este libro que presenta Fabiana, cuando ella lo presenta, dice, esto demuestra más de 30 años de una decisión política que tuvo Montevideo en colocarse al mundo. Y eso, en definitiva, la llevó a ser sede del Foro Mundial de Ciudades o Territorios de Paz. Digo, no es que los 30 años explican que hayan sido sede, pero sin duda, cuando uno empieza a hacer esas introducciones que llevó a que estuvieran otros funcionarios, otros intendentes, intendentas, etcétera. Así que no responde a tiempos electorales. Esto no son políticas que va a juntar voto para una elección de mañana, ¿no? No es, vamos a asfaltar calles, que con eso resolvemos la inmediatez que la transformación digital incluso también nos impone, ¿no? Toda esta cosa de lo inmediato. Esto no es inmediato. Por ahí va lo que puedo aportar al debate. Juan Pedro, estabas con la mano levantada. No, muy breve, me parece que la clave, y al menos va a sonar un tanto cordobesista,
pero me parece que la clave para, al menos como lo vemos nosotros, es que esa política pública estatal esté siempre enlazada con universidades y con el sector privado. Entonces, en definitiva, puede que cambie el gobierno. De hecho, en la provincia llevamos muchos años, pero digo, en la ciudad ha ido cambiando el gobierno y muchas políticas internacionales se mantuvieron. ¿Por qué? Por la articulación donde está institucionalizado a través de la conexión con, ejemplo, porque hay distintas, la Universidad Católica de Córdoba, la Nacional de Córdoba, la Siglo XXI y tal empresa, tal cámara empresaria. Entonces, esa articulación logra sostener, logra que se sostenga en el tiempo. Es la forma de atarlo y que se sostenga en el tiempo. Gracias, Juan Pedro. Sol, interesante lo que decís, Juan Pedro. Sí, realmente es un punto, coincido con ambos, es tiempo y cuando se institucionaliza con otros actores tiene muchas más chances. Ahora bien, también me parece que, y habiendo sido parte de la experiencia de Santa Fe, yo llegué a la experiencia de Santa Fe cuando esa experiencia ya era tributaria de la experiencia de Rosario. Entonces había un bagaje previo muy grande que permitió sostener durante mucho tiempo. Pero es cierto también que cuando cambió el signo político, no lo digo, por Dios, ni como una crítica, ni como una intervención partidaria, pero el cambio de signo político que fue muy breve en todo este periodo, en todo este del 2008 para acá, 2007 para acá, hizo, digo, una desviación en ese camino. Entonces, si está sostenido la sociedad civil, tiene más chances, pero no es que no impacte. A veces un cambio de signo político puede cambiar y mucho. Y en otro sentido también decirles que es cierto, lleva tiempo, pero también es cierto que se puede poner segunda, tercera, cuarta y quinta. Nosotros lo estamos intentando al menos. O sea, nos llevamos a 4 años en todo lo que les conté, y sí se puede hacerlo con poca gente y con muchísima voluntad política. Muchísima voluntad política, porque cuando las cosas se te obturan a un nivel, ahí están los niveles superiores para hacerlos avanzar. Entonces, eso me parece que es una clave como en cualquier iniciativa de gobierno. Fabiana. A ver, comparto lo que decían para agregar algo. Yo creo que fortalezas que ayudan a convertir esto en política pública y casi que política de Estado, y esa continuidad, las capacidades generadas y mantenidas. La Intendencia de Montevideo tiene una plantilla permanente que no... Hay una parte de funcionarios y funcionarios designados políticamente, pero hay una parte, la más importante, la mayoritaria, es gente de planilla permanente que ingresa por concurso y que queda estable y por lo tanto se mantiene cuando cambian los gobiernos, y esa es una capacidad incorporada que es muy importante. Lo segundo, también apoyarse en alianzas estratégicas, sociedad civil, empresas, organizaciones, agencias, organismos internacionales que respalden la legitimidad de lo que se viene haciendo, ¿no? Y también muestren interés en esa continuidad. Apoyarse en otras políticas públicas sostenidas. En nuestro caso, por ejemplo, el tema, como les hablaba, de feminismos y cuidados fue muy fuerte y fue muy fácil de hacer porque hay 30 años de planes de igualdad de género en la Intendencia de Montevideo. Entonces también no tuvimos que empezar a explicar lo que era eso, sino que hay una gran capacidad de trabajar en políticas en ese sentido. Y lo último que quería agregar, sí, es que aún considerando todo esto que estamos hablando, me remite un poco a las palabras del Sol cuando empezó. Nosotros no dejamos de trabajar para gobernantes, ¿no? Hay un liderazgo político de las ciudades o de los gobiernos locales y sabemos que los tiempos electorales y que las condiciones políticas condicionan la política pública. Entonces, el gran desafío es poder acompañar el desarrollo de estas políticas de Estado sostenidas, ¿no? Y que trasciendan periodos electorales, pero sabiendo que los tiempos electorales presionan, que la opinión pública presiona, juzga, reclama, que la imagen de la construcción de imagen de un liderazgo político se puede ver impactada positiva o negativamente por la política internacional. Eso de que las relaciones internacionales no son fotos, pero las fotos impactan en las relaciones internacionales, impactan en la política, impactan en la opinión pública, impactan quizá en la asignación de presupuesto del mandato que viene. Entonces, tener como la articulación y la cintura suficiente para saber que todo eso tiene que tratar de conjugar lo mejor posible.
No digo con esto que la política internacional sea funcional al líder de turno, pero sí que puede apoyarse si no tenés el respaldo de la iniciativa y el impulso de quien lidera el gobierno en ese momento, todo es mucho más difícil, y además saber que hay que tenés que tener un cuidado en ese sentido, que es inevitable porque también impacta sobre sobre las alianzas que se puedan tener. Fabiana, bueno, creo que ya tenemos 2 horas de charla. Habíamos dicho que excedimos muchísimamente el tiempo. Estuvo buenísimo, agradecerles. Nada, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir porque si después lo quieren compartir. Y mañana comentarles que hay la segunda jornada y que la vamos a compartir por mail, el link, que bueno, vamos a tener al representante del DF México, al representante de la Municipalidad del Paraíso y un personal técnico de Mercociudades, con lo cual vamos a seguir trabajando el tema. Nada, agradecerle a Marcela, a Francisco, a Sol, a Fabiana, obviamente a Sebastián Juncal por ser el coordinador de la carrera. Y nada, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nosotros como Universidad Pedagógica y como carrera notamos esta vacancia, así que de intentar de reflexionar académicamente, de intentar aportar herramientas de técnicas a la diplomacia subnacional, así que seguramente seguiremos trabajando y sabrán de nosotros. Me parece que hay un nicho más allá de formar técnicos que puedan trabajar en diplomacia subnacional y nosotros como universidad y como carrera detectamos ese nicho, así que seguramente los estaremos molestando nuevamente en el futuro y haciendo nuevas actividades. Así que agradecerles a todas y todas por estar y a aquellos que tengan ganas, mañana sumarse a la tercera actividad de las jornadas. Francisco. Ya está todo dicho, no mucho más. Gracias a vos, Federico, gracias a todos y todas quienes vinieron a escuchar. Nos vemos mañana. Gracias, saludos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chau.